Bien, estimadas amigos y amigos, nosotros ya en esta parte que nos corresponde conversar, tratar en este encuentro, de un tema que a nosotros nos ha llamado siempre la curiosidad, no solamente de Santiago, sino del Cibao, en el aspecto de la construcción. Y por ello hemos invitado a un ingeniero profesional en el área, con bastante experiencia y bastante capacitado. Y hoy es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao, APROCOVICI. Pero vamos a entrar en otros detalles con él. Precisamente en esta noche, Sandy Rodríguez. Sandy, buenas noches. Buenas noches, un placer. Qué bueno tenerte aquí. No, gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor en lo personal y como parte del ecosistema que trabajo, APROCOVICI y todo el tema de desarrollo de obra. De verdad, muchas gracias, muy honrado de la oportunidad. Qué bueno. Sandy, mira, para aquellos que no te conocen, nos gustaría que tú nos indicaras quién es Sandy Rodríguez en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Bueno, personalmente inicié, tal vez como todo joven que una vez tuve muchos sueños, que todavía a veces uno cree que la vida, vamos a decir, todo lo que soñó en una vida tal vez uno entiende a veces que no lo puede hacer. Pero sí, mis primeros estudios ya de universidad los hice aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Pucamaima. Me fue muy bien, estudié con una beca de Banco Central, gracias a Dios tuve la oportunidad. Qué bueno. Y luego de ahí me empeñé primero en aprender y esa sede de aprendizaje. Trabajé en una cuanta constructora, pero la más notable del momento fue Mera Muñoz y Fondé. Ahí tuve una oportunidad de oro, estaba el ingeniero Bolívar Díaz en esa... Oh, caramba. En ese momento estaba Ney Muñoz, estaba Fondé, Don Chiche Fondé. Don Chiche. Ahí estaba un equipo de oro. Una gran cantidad de maestros ahí, ¿eh? Sí, y también trabajé en la avenida del aeropuerto, también fue una oportunidad. Pero, vamos a decir, a mí lo que me apasiona más son las edificaciones. Ya. Y luego de ahí tuve una oportunidad de irme a trabajar al este. Ahí trabajé con varias compañías, las dos más notables, bueno, fueron esas dos. Primero fui a Jamaica. Jamaica. Primero tuve la oportunidad de trabajar con Terrestra, cuando eso estaba comenzando. Ya. Y luego de ahí, eso fue en Bávaro, de ahí en un hotel en Bahía Príncipe, cuando estaba iniciando. Sí, claro. Luego de ahí fui a Samaná, cuando estaban comenzando todo lo del Hotel Cayacoa, el arrendamiento, cuando don Pablo Piñero estaba vivo. Sí. Luego de ahí fuimos entonces con Codepa, porque tenía unos amigos que íbamos a ser compañeros de la universidad. Y tú sabes, al final a veces la gente piensa que porque a veces no es que sea un genio, pero si tú eres el esfuerzo, no importa en qué ámbito de la vida tú lo dejas ver y lo asumes como en convicción, sí. Eso tarde o temprano paga. Y compañeros míos que me conocían y vieron lo que habíamos hecho en Bahía Príncipe, trabajando con Terrestra, sí. Nos dieron la oportunidad, fueron a Jamaica. En Jamaica trabajamos. ¿Por qué ahora que tú mencionas Jamaica, por qué yo conozco ya varios ingenieros dominicanos que van a Jamaica? Bueno, por lo menos en ese momento, de compañía dominicana, tal vez habían ido otras compañías antes, pero tal vez de una manera más tímida. Luego que Bahía Príncipe comenzó en Jamaica, porque creo que hubieron otras cadenas. Creo que Eurostar hicieron algunas obras en Jamaica. Sí. Pero después de esa vez que fue, creo que 2000, como el 2005 por ahí, más o menos, no recuerdo exactamente el momento. Ahí ya Bahía Príncipe se hizo un hotel que era primero era de 1000 habitaciones, pero se abrió con 500 y todas las áreas. Eso al final se hizo como en 1 año y 2 meses. Toda esa construcción, ahí no había nada, cuando llegamos era... ¿Y eso te llevó a Jamaica? Eso me llevó a Jamaica y me gustó. Me dio la oportunidad de aprender muchas cosas en poco tiempo. ¿Y qué tiempo duraste allá? 1 año y 2 meses. Sí, eso es más o menos el tiempo que tiene un amigo que conozco. Sandy, ¿qué te hace
llevarte o encarrilarte, aunque ya tú dijiste la pasión que tienes, por el ámbito de la construcción y también haber llegado a la entidad de Aprocovici? Bueno, es una transición, pero haciendo, vamos a decir, el camino un poco corto. Luego de ahí, en algún momento decidí, en la crisis 2010, Ujú. 2008, pero se reflejó en 2010, Sí. que cayó el este. Entonces, quise venir a Santiago. A mí siempre había soñado con emprender. Empecé a hacer, primero hice unas casas y después empecé a hacer edificios. Tuve la oportunidad también de trabajar allá. Trabajé para hoteles, como la compañía mía, trabajé para hoteles Iberoestar. Ya. Yo te Iberoestar. Y luego vine en el 2010 y ahí empecé, compré un solar. Tengo un espíritu emprendedor y luego de toda esa parte, entonces, luego de 20 años, me invitaron, honestamente, me invitaron, tuve varias veces, no pude. Claro, en el camino me tuve que capacitar, tuve que hacer una maestría en negocios. Tuve que entender muchas cosas porque con ser emprendedor no es suficiente, Entiendo. pero si uno tiene deseo, tú sigues aprendiendo. Y creo que más que el ser promotor, mi gran pasión es el desarrollo inmobiliario. Desarrollo inmobiliario. Inmobiliario, que hago todavía mucho más complejo que construir o que hacer negocios. El desarrollador inmobiliario, a mí me encanta ver, por ejemplo, como en Estados Unidos, llegan a una tierra que, vamos a decir, no tiene nada. Y tú ves en 5 o 10 años, te hacen un pueblo. Entiendo. Entonces, ¿cómo lo planifican? ¿Cómo preparan las cosas? Ya. Y tú ves los estándares. Nosotros no estamos ahí, pero ese es otro tema. Al final, entro a Precovici para servir. Honestamente, no, Sin ninguna pretensión. honestamente, yo no la tenía. Incluso yo no, al final estoy como presidente porque me eligieron, pero no fue porque yo me propuse, honestamente. Ya. Eh, sí, cuando tú, de alguna manera, tú tienes una vocación de servir, y esa vocación de servir, por Aprocovici he hecho cosas que por mí de ninguna manera lo hubiera hecho. Ya. Y que bueno, entiendo que eso te hace mejor ser humano. Y cuando tú entiendes que no solamente todo es recibir, sino que también hay que dar para que la oportunidad que tú tienes hoy, otros la puedan tener mañana, eso es algo que realmente lo valoro mucho. Ya. ¿Y cuáles son las características de un líder en la industria, desde tu punto de vista? Yo prefiero mejor hablar del deber ser. Ok. Las características, vamos a decir, hay un perfil que es técnico Ujú. y hay otro perfil que es, de alguna manera, tiene que tener una vocación como de servicio. Porque al final nosotros, a veces entendemos, pero al final nosotros somos empresarios. Que a veces la industria es un poco fuerte, hay que entenderlo, pero al final somos empresarios. Entonces, tú tienes como empresario, claro, tú ofreces un producto Claro. que tiene cada vez en una industria muy demandante, porque también hay que decirlo, es muy demandante. Generalmente, en el mismo Estados Unidos hay muchas empresas, incluso de las más exitosas, Sí. no construyen. Ellos desarrollan proyectos, pero no Ya, construyen. no Que construye. incluso que aquí también, a veces hay fondos haciendo fondos de inversión, que, mira, vamos a hacer un proyecto inmobiliario, lo analizan desde el punto de vista financiero, vamos a decir, le hacen un estudio Un del estudio, caso, claro. como si fuera un estudio. Como si fuera un estudio de mercado. El estudio de mercado es para darte más o menos qué quiere el mercado, las condiciones, toda esa parte, pero también tú tienes que hacer un plan de negocio Sí. para ver cómo esa demanda que tiene o esos servicios de vivienda que quiere el mercado, cómo tú lo llenas, pero de la manera que el mercado lo quiere, donde el mercado lo quiere. Claro, Y las cumpliendo, necesidades. tú sabes, todas las necesidades, porque por eso, y de ahí te entramos en otro tema, porque te digo, esto es muy variable. A veces los grandes errores que yo entiendo que pasan y pasan en todo el mundo, es cuando, vamos a decir, el mercado y la oferta no están de acuerdo. Oferta y demanda no están de acuerdo. Entonces, cuando eso pasa, alguien paga los platos rotos. Ya. Si hay mucha demanda y poca oferta, bueno,
los precios se Se incrementan. disparan, claro. Entonces, cuando hay poca demanda y mucha oferta, entonces aquí pierde dinero. Claro. Entonces, esos equilibrios, gracias a Dios en nuestro país, bueno, aquí hay un déficit habitacional considerable, eso se ha venido trabajando en los años, pero hay, vamos a decir, muchos puntos, muchas aristas para mejorar el acceso a la vivienda de la población dominicana. ¿Tú tienes una idea de cuánto es el déficit? El número ¿En exacto porcentaje? ahora no te lo puedo dar, pero porque al final son toda la gente que andan buscando y no encuentran una vivienda digna para ellos, pero no necesariamente tiene que ser para comprarla, puede ser para alquilarla. Para alquilarla. Y en los estratos bajos es que tú ves más temas. Ya. Incluso aquí se ha hecho la ley de viviendas económicas, de bajo costo, de vivienda, pero aún así yo entiendo que esto hay que llevarlo a otro nivel. Ya. Pero eso en otro tema, tal vez estoy abarcando un tema que no sé si ustedes tenían contemplado, pero realmente es muy importante intentar satisfacer ese déficit. Y si tú recuerdas, ese déficit va creciendo de año en año. Sí, claro, por eso lo pregunto. El número exacto te lo voy a facilitar, pero no quiero dar un número, porque tengo varios números lo voy a pensar tal vez en un break. Ok, y tal. perfecto. Sandy, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué se enmarca? ¿Cuáles son los principales focos de Aprocovici para Santiago y para el Cibao? Mira, nosotros como institución trabajamos de la mano con otras instituciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos de la mano hasta así, claro, dentro de nuestra función. Cooperamos con las alcaldías, no importa en la región donde nos toque desarrollarnos. Trabajamos por ejemplo, hasta con las universidades. Nosotros trabajamos por temas de capacitación. Nosotros impactamos políticas públicas cuando, vamos a decir, hay situaciones de planificación por tema de, por ejemplo, con temas de, ¿cómo se llama esto? La ONE, la Organización Nacional de Estadística, sí, todo sí, ese sí. tipo de cosas, la evaluación. Nosotros, cuando se van haciendo, por ejemplo, de tanto en tanto, CONEP a veces necesita informaciones de qué se espera, cómo este sector, todo ese tipo de cosas, la parte económica también. Nosotros vivimos, no sé si ustedes son al tanto, nosotros generalmente hacemos 2 charlas económicas enfocadas principalmente en ese sector, pero este sector es muy amplio. Primero Sí. tiene un marco general que tú tienes que transmitirle al público, a todos nuestros asociados, a nuestros relacionados, incluso ahora hasta nuestras filiales. Y en función de eso, vamos a decir, se toman las medidas o las previsiones para los años venideros o la siguiente temporada. Nosotros tenemos charla económica, también nosotros a nuestros asociados también, nosotros capacitamos en temas de permisología, ese tema de economía. Okay. A veces, por ejemplo, nosotros dimos un taller de inteligencia artificial, traemos taller, si tuviéramos que traer algo fiscal también, lo que necesite nuestro sector, no solamente a lo interno, también con los relacionados, también temas de venta, cualquier capacitación que nosotros entendamos que en un momento específico sea factible para que esté dentro de las necesidades de nuestros asociados, ya tú sabes, en términos de grupo, nosotros, vamos a decir, apoyamos eso. También nosotros impactamos con las autoridades, tanto locales como nacionales. ¿En qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera? Mira, hay problemáticas y es normal. A veces las problemáticas son más normales de lo que deberían ser. Y en ese contexto nosotros, vamos a decir, las autoridades o sus representantes, de alguna manera nosotros o vamos donde ellos, o donde ellos vienen donde nosotros, a ver qué problemática tenemos y cómo resolverla y cómo nos pueden apoyar. No sé si han visto últimamente
con los casos que hubo, creo que están mejorando todavía, faltarán algunas cosas por mejorar, pero hay una intención y se está trabajando Sí, en todo el tema, por ejemplo, de medio ambiente. ya. Todo el tema de medio ambiente, por ejemplo, nosotros nos reunimos hace, creo que como 2 semanas más o menos, con el ministro Ito Bisonó, ahora como está tomando El MIBET. el MIBET, él obviamente dice, mira, vamos a llegar, y sí me causó muy buena vibra, una persona de Estado que entiende todo, y fue muy claro, mira, voy llegando, tengo intención de, vamos a decir, certificar, que no sea, que no sea algo melaganario, Sí. sino que sea algo que un permiso sea un tracking que cumpla con un proceso, y algo que sea certificado, que no sea que hoy estoy yo como incumbente, y mira, los permisos salen en un día, después va otro fulano y los permisos se hagan en 2 meses, 2 años, tú sabes, Sí. eso debe ponérsele tiempo, debe ser un tracking, un seguimiento y todo ese tipo de cosas. Bien, Sandy, mira, vamos a hacer a una breve pausa. Sí. Luego de la misma, nos quedó la duda de qué manera también ustedes contribuyen al desarrollo urbano. En este caso, principalmente de Santiago, que es donde más o menos uno tiene el interés, aunque sabemos que ustedes también tienen incidencia en todo el Cibao. Puerto Plata, La Vega, San San Francisco, Francisco, Moca también, Exacto. de Mao, gente, nosotros. Exacto. Pero luego de la pausa, entonces, entraremos en mayores detalles por esa vía. Claro, claro. Señores, estamos conversando con Sandy Rodríguez, el ingeniero civil, el expresidente de APROCOVICI, la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao. Así que no se mueva de ahí, que ya volvemos. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. Bien, en esta noche estamos conversando con el ingeniero en el área civil, Sandy Rodríguez, quien es presidente de APROCOVICI, Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao. Así que nos quedamos con una duda en el segmento anterior. ¿En qué manera APROCOVICI, ya tú nos dijiste cuáles eran los objetivos, básicamente quiénes pueden componer esta entidad, pero en qué manera APROCOVICI, la entidad que ustedes lo agrupan, ¿verdad?, puede influir en el ámbito del desarrollo urbano de una ciudad, en este caso de Santiago, para delimitar el campo? Mira, puede ser cualquier ciudad al final. Yo entiendo que hay una gran parte, incluso Santiago es una provincia bendecida, porque, por ejemplo, Santiago ha hecho 18 planes de planificación urbana. 18 planes. 18. Y uno de ellos por parte, hay otro completo, tocando algunas áreas específicas. Entonces, eso se ha visto en Santiago. Y qué bueno. Pero entendemos también que también llegó tal vez el momento de ver todo lo que hemos hecho y ver, por ejemplo, otras ciudades de Latinoamérica o del mundo que sean referentes, Sí. y ver cómo eso, vamos a decir, cómo tomamos eso, lecciones aprendidas, casos de éxito, y ver cómo nosotros traemos algo de eso a Santiago. No como un copy-paste, Sí, eso iba a decir. sino tomando lo que sí pueda y valorando, y no, vamos a decir, no verlo desde lo tangible, vamos a verlo desde lo intangible.
No es tal vez, mira, vamos a sembrar este árbol, porque este árbol que está sembrado en tal sitio. No, mira, tenemos que buscar, tomar la importancia de los árboles, por poner un concepto, hay que ver la importancia de los árboles, cómo juegan un rol, cómo funcionan y ver qué se adapta mejor como herencia nuestra, qué tipo de especies son las que a nosotros no hacen sentido aquí, pero claro, colocarla donde deben ir o pensarla, planificar la ciudad. Hace un tiempo vinieron de la presidencia con un concepto de la ciudad de los 15 minutos, que, que es muy conocido, se presentó, es interesante, pero yo entiendo que... ¿Pero en qué consiste ese plan de los 15 minutos? No, para que eso más que un plan, eso es como un criterio que el mismo autor, el mismo arquitecto decía, mira, olvídense de que son 15 minutos. Okay. Al final, en eso él coincidía, por ejemplo, era como de crear pequeñas áreas con autonomía, donde tú no te... porque fíjate que con el tiempo se fueron poniendo las industrias en unas áreas específicas, la parte urbana en otras áreas específicas, la parte comercial en otras áreas específicas. Entonces, cuando tú haces así, tú obligas mucho traslado, porque todo el mundo tiene que trasladarse en todo momento. Entonces, es cierto. La vida, como a veces sentimos que está pasando eso en nuestra querida ciudad, que siempre fue toda una vida, como calidad de vida, esto era un cielo. Claro, en comparación con otros, claro. Con otros, claro. Entonces, tú ves los tapones, ese tipo de cosas que se generan porque tenemos que salir temprano, tenemos que llevar a los hijos al colegio, después del colegio tenemos que salir a trabajar, después que salimos a trabajar, si tenemos que comprar algo, tenemos que ir a tal sitio. Entonces, de ahí, después volver a tu casa, el día en lo que tú trabajas, en lo que tú te desplazas y en lo que llega a tu casa, tienes que dormir. ¿Cuántas horas te quedan para tú tener tiempo de calidad? Con dos cosas. Primero, contigo, o tres, contigo a nivel personal, con tu familia y con tus amigos, en qué momento tú lo haces. Entonces, la vida se te va. Entonces era crear como pequeñas islas. Ese era el concepto de ese diseñador, pero personalmente creo que eso es un poco más complejo. Por ejemplo, nosotros vemos ciudades, lo que a mí me ha gustado, he ido varias veces a Medellín, me ha gustado mucho. Sí, se ha hablado mucho. Y ver de dónde yo viene. Que toda esa, vamos a decir, a veces como ponernos de acuerdo nos cuesta mucho. Y tuve el caso de Medellín, que esos planes de urbanismo se empezaron a trabajar cuando estaba Pablo Escobar, que estaba en la Comuna 13, y de alguna manera ellos lograron integrar toda la ciudad. Eso es algo que es digno de ver. Ahora, no significa que eso es lo único que tenemos que ver, o que tenemos que agarrar y, como hacíamos cuando estaba aprendiendo a dibujar, a pintar, a calcar, mira, vamos a hacer, así no, tú sabes, porque lo que hay que copiar es como las leyes, que tú copias el espíritu de la ley, pero tú no puedes venir con una ley hecha en otro país que tiene otras reglas y venir a ponerla aquí. No, hay otras realidades. Y tú tienes ciudades, por ejemplo, Medellín, Quito, Medellín, por ejemplo, a mí me gustan mucho algunas áreas, por ejemplo, de Madrid, cómo tú vas, cómo tú puedes caminar, cómo tú puedes, y claro, hay vehículos, hay guagua, hay trenes, hay de todo, pero tú tienes un nivel de vida que es importante. Y hay algo también, por ejemplo, esa contaminación visual. Oye, nosotros tenemos un país precioso, pero yo no he visto. Tú vas bajando por una calle, todos los postes de luz, todas las redes, la publicidad. Letreros. Oye, y sobre todo, por ejemplo, yo a veces me pregunto, y esto no es una crítica, esto es el ciudadano que que salgo a caminar y veo otro sitio. Nosotros a veces tenemos que ir por nuestro oficio, tú tienes que ir a feria, todo tipo de cosas. Y tú vas caminando por aquí y te pasa un motor y yo, por ejemplo, en el mismo Medellín, tú ves muchísimos motores, pasoles. ¿Cuál es la única diferencia? Que tiene un catalítico, un asunto, y tú no oyes ese ruido. Ya. ¿Y qué cuesta eso? Vamos a poner, mira, aquí los motores que tienen que cumplir con esto. Y ya. Claro. Entonces, tú vives asustado. Bien alterado. Alterado. Sandy, ¿en qué manera
la asociación o la entidad que ustedes a cual tú perteneces conlleva un plan que pueda combinarse con el aspecto público. Por ejemplo, vemos el caso del JEPSEP, que fue una entidad, era una institución privada, era una empresa privada, pero afectó públicamente a mucha gente por una situación se habla de la construcción, se habla de la situación que había en el techo. O sea, ¿en qué manera la asociación en que ustedes agrupan vela o cuida aspectos que, aunque ustedes estén en el ámbito privado, pero en algún momento puede afectar al ámbito público? O ustedes puedan diseñar edificaciones que evidentemente ustedes piensen también en que puede incidir en el ámbito público. Mira, te voy a terminar lo anterior y nosotros, por ejemplo, en esa parte del urbanismo, queremos influir mucho, pero nosotros no somos quienes para llevar... no imposición, ¿no? No imposición. Solamente nosotros proyectos. podemos buscar, sí, personas, porque aquí hay personas capaces, y de alguna manera, y lo hemos trabajado algunas cosas, incluso nosotros hicimos una presentación con el caso Medellín, Sí. en el hotel que está en el Homs, El CUR. no, el El que está en el hospital. que está en el hospital, Homs. el Homs. Perdón, el nombre no me acuerdo ahora, pero es de la cadena Marriott. Sí, sí. Es Residence Inn. En ese hotel nosotros presentamos yo tenía un auditorio y presentamos el caso de Medellín. Sí. Y esa presentación se hizo con la intención de ver, vamos a decir, crear una forma de mover a todos los personas que estamos en este sector, incluso a veces va a la banca, porque de alguna manera estamos llamando la atención, mira, esto funcionó, mira, para nosotros esto fue un modelo de éxito, vamos a ver por qué, y crear conciencia entre los actores, que no somos nosotros. Cuando viene a ver, tú a nivel personal tienes una capacidad de comunicar al público y entender que ese tema es vital. Con eso, tú estás contribuyendo. Claro. Entonces, de ese tipo, nosotros empezamos por ahí, con ese caso, con el caso Medellín. También tenemos otros casos, pero ya lo estamos trabajando a nivel un poco más profundo, de que es algo que se pretende en los próximos días, pretende salir algo de eso, como nuestra, vamos a decir, no es que sea nuestra la idea, porque eso no, sino nosotros hicimos una contribución, una inquietud como nosotros, y la estamos presentando a algunas organizaciones para que de alguna manera ellos valoren eso que hemos hecho, y si le ven mérito, o que se está terminando, si le ven mérito, decidan cómo de alguna manera podemos canalizar eso y que eso se convierta en algo en favor a nuestra ciudad. Yeah. Eso no te puedo dar más detalles, pero en sí ya te cerré esa parte. La otra parte tú me preguntabas... Con relación a la incidencia que puede tener una entidad como ustedes, que tienen promotores, constructores, en cuidar, velar, sí. en edificaciones que mañana puedan afectar o pueden, en este caso, contribuir al ámbito público. Mira, yo lo veo sencillo y sencillo. Yo creo que eso es más sencillo que lo otro. ¿Por qué? Y eso lo he visto en Estados Unidos. Hay que crear, o no sé si existe un estamento, o si está creado, lo que ponerlo a funcionar, a operar, es controles los espacios públicos que albergan cantidad de personas masivas, entiéndanse estadios, entiéndanse discotecas, entiéndanse cualquier, vamos a decir, edificación, debe estar supervisada, por lo menos anual, cosas que son básicas,
Hay otras que son generalmente las edificaciones, antes decían que se diseñaban a 20 años, Sí. ya no son a 20, a veces puede ser a 50, pero cada cierto tiempo, ponga que cada 20 años o cada 20, 30 años, tú tengas que revisar la edificación como tal. Ya. Porque y te digo, soy honesto, cuando nosotros cuando comencé, la ingeniería estaba muy en sus inicios. Sí. Gracias a tuve la oportunidad de trabajar en Mera Muñoz y Fondé, que mira que todavía están las obras ahí, pero Sí. y hoy tú tienes, por ejemplo, a Estrella y otras grandes constructoras Sí. que ya trabajan con unos estándares internacionales. Sí. Ya ha cambiado mucho y por eso yo entiendo que nuestra construcción en sentido general ha cambiado mucho y es mucho más segura. Si tú miras, por ejemplo, cualquier apartamento, antes eran blogs. Ahora es como si fuera un proceso en una fábrica que tú estás fabricando. Generalmente, incluso la mano de obra ha subido tanto Sí. que ya los encofrados, no sé si tú has visto, muchos de ellos son en aluminio. Sí, sí. Para pesar menos. La cantidad de acero que no es lo que tú veías antes. Y no es porque más acero solamente es suficiente, pero muy poca gente hacen el hormigonado con ligadora. Muy poca gente. Ya la mayoría viene de una planta de concreto. Entonces, eso te dice cómo nuestro mercado ha cambiado y las regulaciones son más fuertes y tú sabes, ha cambiado, pero yo entiendo que con las cosas públicas o comerciales que tienen demanda, deben tener, yo no voy a decir, tal vez las exigencias se ponen antes, pero yo entiendo que la supervisión, el control, por ejemplo, un contraincendio, mira, eso tiene que ser evaluado, pero evaluado, tú sabes, genuinamente, porque a veces las cosas se convierten más en un requisito. Ah, ¿están ahí los tintores? Ah, sí, están ahí. Por decir algo, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular. ¿Los tintores están ahí? Sí, están ahí. Pero no es que estén ahí, vamos a ver si funcionan. Claro, claro. Tú sabes, que eso se convierta en una norma. Entendemos que eso no va a ser norma del hacer, no norma de más leyes. Claro, claro. Y si no está como ley o como Sí, reglamento, la que se normati- implemente. lo que debe seguirse para que no vuelva a suceder ejemplos como el que hemos expuesto. Sí, y es ¿Entiendes? muy... Y yo creo que son lecciones que nos quedan. Y creo que hay más lecciones. Yo creo que otra lección importante también, que tal vez no es del ámbito directamente del sector, es el tema de vehicular, el tránsito. Eso hay que normarlo, no podemos, así no podemos. Qué bueno que tú traes la colación, porque hay dos cosas que yo quiero tratar en el poco tiempo que nos queda, tratando de ser lo más breve posible. Primero, ¿qué es lo que sucede con la permisología? O sea, con el ámbito de los permisos. Primero, ¿cuántos son? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el tranque? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es por un lado. Y por otro, ahora que tú mencionaste el tránsito, pero también quisiera mencionar, por ejemplo, elementos que influyen a nivel de lo urbano de nuevo y a nivel de lo público. Por ejemplo, con el ámbito del desagüe de las aguas. Hemos visto cómo Santiago, cuando aquí cae un gran torrencial, quizás por diseños no adecuados, donde antes había una vivienda, ahora hay un edificio con 14 vehículos, con 14 viviendas, con 14 apartamentos, que quizás la correntía del agua no se toma en consideración, porque el constructor no tomó en consideración la manera de cómo hacer de que el agua corre y no que se quede. O sea, quiero que en esos dos ámbitos, primero el ámbito de los permisos, para que la gente lo pueda entender, dónde es que está el problema y qué cantidad de permisos es que hoy está exigiendo la burocracia estatal y la influencia de las construcciones en el ámbito urbano, entiéndase, tránsito, inundaciones. Perfecto. Mira, en tema de los permisos... y te Lo voy más a- breve posible, y te, porque el y te tiempo lo voy lo tenemos a arriba. averiguar, bueno, te lo voy a ver de la manera más sencilla posible. Ok. Los permisos, básicamente, son varias instituciones, depende de la complejidad que tú quieras, pero vamos a decir una vivienda simple, porque Sí. por ejemplo, si tú vas a un hotel, ya tienes que ir a Confotur y tiene una serie de cosas y Claro, ahí se que extiende. es otro- que pero es otro- pero que es vamos a otro- hacer que vamos a hacer un edificio. Ok. Primero, tú necesitas la parte de la alcaldía. Ok. Permiso de la alcaldía. Sí. Planeamiento urbano. Planeamiento urbano. Sí. Perfecto. Después de planeamiento urbano,
ahí vienen, que te dan eso, tú empiezas a trabajar la parte arquitectónica y tú empiezas a hacer los planos, la parte arquitectónica, cuando tienes eso hecho, los cálculos estructurales. Entonces, eso, la parte arquitectónica vuelve y te lo aprueba la alcaldía de nuevo. Ellos te dicen, mira, tú puedes hacer tantos pisos, tanta regulación, depende de la densidad, ese tema. Y eso todavía hay una oportunidad de mirarlo, pero eso básicamente. Después de ahí, cuando ya tú tienes tus planos, que tú tienes su plano aprobado, ya tienes la estructura analizada, tú llevas eso va a, primero también tú tienes que mandarlo, junto con todo eso de la alcaldía, tienes que mandarlo a medio ambiente. Tienes que mandar a medio ambiente, allí evalúan también, porque a veces hay lugares donde tal vez no se puede construir. Ellos, vamos a decir, han hecho una plataforma, todavía que están mapeando, por ejemplo, los suelos agrícolas, los lugares donde se debe construir, donde no se deben construir. Sí. Y de alguna manera, los permisos, y te voy a decir, los permisos en medio ambiente, lo sencillo, vamos a decir que salen rápido, pero que ya el país ha crecido y ya es difícil que tú veas vamos a decir, un edificio de 8 apartamentos. Cuando tú ves un proyecto, generalmente tiene 50, tiene 100 apartamentos. Entonces, esos permisos estaban durando mucho, creo que ahora mejoraron un poco, esperemos que siga mejorando. Entonces, luego de ahí, después que tú tienes ya planeamiento urbano, que está en la alcaldía, tiene planeamiento urbano, obra pública, tiene medio ambiente también eso va a obras públicas. Y luego que obras públicas lo aprueba, pero ahí ya un chequeo más pormenorizado, a veces en algunos casos ese tiempo se ha incrementado mucho. Ya creo que tenemos esperanza que con Ito Bisonó en la dirección del ministerio, de MIBE, siga mejorando eso. Creo que va a haber una mejora. Entonces, en lo que chequean todo eso, te puedo decir que tengo un proyecto que tiene como 2 años. ¿Puede durar 2 años? 2 años, pero un proyecto que, por ejemplo, es de casa. Un proyecto de casa. Y a veces ellos ven, mira, es más tierra, sí, pero al final son 100 casas. Pero tú, en ese mismo terreno, tú haces 500 apartamentos o 600 y el proyecto, ahí yo te entiendo que justifico que dure mucho. A veces los tamaños deben ser como relativos, porque una casa sí es una casa, pero al final es el equivalente prácticamente a 60 apartamentos. ¿Pero qué tiempo dura esos permisos? ¿Un promedio? ¿1 año? A veces 1 año, muy poca gente le dura 6. Si son proyectos pequeños, te puede durar 6 a 8 meses. Lo que pasa es que no es tan exacto, porque cada caso, a veces sí, los solares no son iguales, tiene problemas. Pero generalmente se tarda. Se tarda, sí, se tarda. Y eso al final impacta el costo de los clientes. Claro, y ha ido corrigiéndose en los últimos tiempos, porque la queja ha seguido, incluso de la propia ASIS. Bueno, sí hubo un tema, pero yo entiendo que ha ido mejorando y veo mejor apertura a continuar. A continuar. Sí, incluso ya creo que la ASIS también participé indirectamente en una reunión que estaba la asistente del ministro y ahí aclararon algunos puntos. Y hubo la promesa. Bueno, esperemos en Dios que sea así. Entonces, el otro punto. El aspecto pero tiene que ser muy breve, Sí. con el aspecto de la correntía, de aguas, Mira, el ámbito del tránsito. Te voy a decir algo, y es sencillo. En Estados Unidos y aquí también se hacía, no sé si tú recuerdas cuando estaban haciendo la 27 de febrero, Sí. que ahí se hacía un tapón de agua, Claro. y Mera Muñifondé, unas cantarillas gigantes, y de Sí, ahí yo lo la recuerdo. desaguaban. Entonces, es lo mismo. Que la parte pluvial, esa parte le toca, antes lo hacía el Estado, no sé si ahora lo haría la alcaldía, pero eso es un plan que se hacía. Y mira qué bueno como ha hecho este muchacho, Wellington Arnott. Sí. Mira como, así mismo como se limpian las cañadas. Las cañadas, que por cierto, tú ves por ejemplo la cañada que va en la carretera Licey a la autopista Duarte, Sí. que va por el Embrujo. Sí, sí. Eso, ¿qué hemos hecho? Esas cañadas se van tapando, se van llenando de basura, Sí. y cuando llueve, la ciudad se inunda. Y hacen falta en algunos que vamos a decir, esa limpieza de esas cañadas, y también en algunos lugares hay que vamos a decir, colocar
vamos a decir, tubería para desagüe pluvial. Ya. Y no sé si recuerda el caso, pasó ahí hace unos meses, que la entrada a Santiago ¿En el elevado? porque también en el elevado. Sí, pero ahí hay asunto de mantenimiento. Hay un asunto de mantenimiento y también de educación, porque la cantidad de basura que tira la gente en la calle, eso también, Sí, eso- no debería ser. Eso es un tema. Entonces, no estoy justificando ninguna de las partes, pero también son parte, las dos cosas son parte del problema. Perfecto. Sandy, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Y por esta conversación, de verdad. Perfecto. Señores, estuvimos conversando con Sandy Rodríguez, quien es presidente de Aprocovici, que es la Asociación de Promotores y de Constructores de Viviendas del Cibao. Así que no se muevan de ahí, que ya volvemos.